bienvenidos a su canal Vida y Psicología. Mi nombre es Zuleika Silva, psicóloga de profesión. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante. El título es Pare de sufrir, como ya lo pudieron ver por ahí anotado en el canal. Es un título que de repente pues deja como varias incógnitas, varias situaciones como de duda, porque a veces pues el parar de sufrir involucra muchos aspectos. En este caso, desde el área psicológica lo vamos a enfocar hacia buscar el origen o las circunstancias que en algún primer momento pudieron estarnos lastimando, pudieron estarnos dañando emocionalmente. Nosotros creemos quizá que en el presente o en las situaciones que estamos viviendo en la actualidad son las que tienen la causa o tienen el motivo de lo que estamos padeciendo en cuestión de sufrimiento, sobre todo emocional. Pero el hecho de decir pare de sufrir involucra en muchas situaciones, sobre todo en una psicoterapia, en un análisis ya más a fondo, cuando tú vas con un psicoterapeuta, involucra el ir hacia atrás. A veces no nada más en cuestión de infancia, no nada más en cuestión de adolescencia, sino todavía más atrás en esa situación transgeneracional. Entonces, en este contexto es en donde vamos a estar trabajando y analizando el día de hoy la cuestión de nuestras emociones, de nuestra situación presente, buscando la raíz de lo que nos trae en cuestión de ese sufrimiento, ese dolor emocional. Vamos revisando un poquito lo que viene siendo nuestro origen, nuestras raíces, como ya te lo compartía. ¿Qué significa raíces? Cuando hablamos de las raíces de un arbolito decimos, bueno, es lo que lo hace contactarse con la tierra, lo que lo hace tomar de ahí sus nutrientes y empezar a llevar hacia él, hacia el tronco, hacia sus ramas, hacia lo que es el follaje, toda la nutrición necesaria. Entonces, cuando hablamos de nosotros como personas, decimos nuestros principales nutrientes o donde nosotros estamos enraizados es nuestra historia transgeneracional. Atrás están abuelos, están papás, están bisabuelos, tatarabuelos, toda nuestra línea transgeneracional, pero atrasito de nosotros decimos desde esta parte transgeneracional, del lado derecho está papá. Todo el simbolismo, ya iremos hablando en otros programas, en otras charlas acerca de cada simbolismo y cada cuestión transgeneracional, porque todo eso también es importante. Pero hoy baste decir que el lado derecho es el simbolismo de papá, nuestro lado masculino, el lado izquierdo es mamá, nuestro lado femenino. Tanto hombres como mujeres, ambos tenemos esa situación de raíz, esa cuestión de origen. Entonces, nuestros principales nutrientes hacia donde nos enraizamos tiene que ver con nuestro papá y con nuestra mamá. Hay pequeñitos que luego les preguntamos, ¿no? O que ellos en el transcurso de su día a día nos dicen, es que yo no tengo papá, o es que yo nada más tengo mamá. Esa es una cuestión mal manejada desde el punto de vista cultural, por llamarlo así. ¿Por qué? Porque siempre todos tenemos papá y tenemos mamá. A veces por diversas circunstancias no hemos tenido la oportunidad de compartir, de convivir, de tenerlos presentes, pero aunque ni siquiera los veamos, aunque no los tengamos presentes, aunque no los recordemos, son nuestra raíz. O sea, eso no es opcional, no es decir, yo nada más fíjate que necesito la nutrición de mamá. Yo con eso tengo suficiente para avanzar en la vida y tener proyectos y salir adelante y encontrar el trabajo que deseo y la pareja que deseo, porque pues yo he decidido nada más tener mamá porque es lo único que necesito. No depende de nosotros, no es algo que tú puedas decidir, no es una opción. Aquí la cuestión es de que debes de tomar tanto de papá como de mamá. Y entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo le hago yo para tomar a un papá que jamás ha estado presente, que jamás he conocido? Fíjate bien, vamos a revisar un poquito esa parte del inconsciente familiar. Llamamos inconsciente familiar a todos esos embrollos, entramados, circunstancias que vamos viviendo y que sin embargo están de ahí de manera latente, pero que no nos damos cuenta. Cuando decimos no tengo papá, estamos como negando lo que estamos siendo nosotros mismos. Te decía yo, papá está dentro de ti, al igual que mamá está dentro de ti. Entonces no puedes decir no lo tengo, porque el simple hecho de mirarte al espejo, el simple hecho de caminar, de respirar, de comer, de todas tus funciones principales, ahí está presente tu padre, ahí está presente tu madre.
Sin embargo, tratamos como de negar esa lógica, ¿no? Es como decir al arbolito, pues fíjate que nada más te voy a dejar la mitad de raíces porque simplemente ocupas esas. Entonces, ¿cómo podemos parar de sufrir tomando principalmente a papá y a mamá, nutriéndonos de lo que verdaderamente es nuestro origen, de lo que verdaderamente necesitamos? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta o cómo vamos a tomar conciencia de esa parte inconsciente que está ahí de manera latente? Analizándote a ti mismo, a ti misma. Hay ocasiones en que nosotros como hombres, como mujeres decimos, yo jamás voy a abandonar hijos como a mí me abandonó mi papá. Yo jamás voy a agredir a mamá como agredió mi papá. Esa partecita, chécale, porque se llaman lealtades familiares. Lo que tú no quieres hacer, lo que tú prometiste que ibas a hacer diferente, lo que tú enfocaste hacia una dirección distinta, tratando de ocultar todo ese lado masculino, todo ese lado de papá, muchas veces en el presente, en tu vida cotidiana, se va reflejando. ¿En qué? En tus actitudes, en tus conductas, en tu manera de relacionarte con los demás, en la convivencia con tus hijos, en la convivencia con tu esposa, con tu esposo. Ahí es donde tú vas a ir checando y entonces dices, estoy sufriendo, estoy lastimada, estoy lastimado, me siento perdido, no sé por dónde darle. Haz un análisis. ¿Qué te está diciendo esa parte inconsciente de papá? Necesito que me integres. Necesito que me mires, necesito que me veas, que me des un buen lugar. No se trata, porque muchas veces hay papás que han tenido bastante sufrimiento, tanto mamá como papá en su historia de vida, y a veces pues incluso hasta legalmente no es lo ideal que estén cerca de los niños o que los ayuden a criar, ¿no? Es más conveniente que haya otras personas acompañando sus procesos, porque pues puede haber esquizofrenias, puede haber abuso sexual, puede haber maltrato físico. Entonces se sugiere como una figura diferente de protección y de cuidado. Pero ese niño, esa niña, debemos nosotros desde la parte psicológica acompañarlos a reconocer esos orígenes, no transgredir y no decir, es que, decir, ¿no? Yo como cuidador me dejaron a cargo un niño, o yo adopté a un pequeñito, o yo familiar estoy dando como esa guía a mi sobrino, a mi sobrina, porque papá, mamá a lo mejor andan en la adicción o están en la cárcel, X circunstancia. Yo siempre como cuidador, para de verdad acompañar a ese niño en todos los aspectos, en cuestión de su nutrición, en cuestión física, en cuestión emocional, debo de dar un buen lugar a sus padres. ¿Cómo voy a dar un buen lugar a sus padres? Reconociendo que ese es el origen, esa es su raíz. Yo no me puedo adjudicar el título de papá, el título de mamá que no me corresponde, porque estoy transgrediendo, se llama en cuestión psicológica. Y eso a la larga, esa transgresión es cortarle la raíz, tanto a veces del lado derecho, a veces del lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Es como también si te cortaras una piernita. Ahora, ¿me corto la piernita de papá o me corto la piernita de mamá? Entonces vas a ir inestable en la vida. Tú como cuidador, seas papá, seas mamá, seas una figura de autoridad, de apoyo, estén los niños incluso en un albergue, tú seas el maestro o la maestra, hay que cuidar esa salud emocional, hay que cuidar esa salud psicológica, siempre dando un buen lugar a papá y a mamá, porque de ahí nos viene la vida, de ahí nos nutrimos, de ahí nos fortalecemos, evitando juicios. A veces decimos, ¿cómo puedo evitar un juicio si hubo un abuso sexual, no? ¿Cómo puedo dejar de juzgar si hubo un maltrato físico, si lo tiraron, si no lo reconocieron? Es ahí la labor principal que tú como cuidador, que tú como persona que acompañas al niño, e incluso a veces tú como mamá que tuviste esa pareja que dejó, que abandonó, que no estuvo presente, esa es la labor principal. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando vayas creciendo, evites el sufrimiento, evites el dolor emocional, porque vas a empezar a darle esa nutrición que la persona necesita desde ambos lados, desde el lado masculino y desde el lado femenino. Vamos a analizar un poquito, esa persona que abandona, esa persona que comete abuso sexual, esa persona que a veces comete asesinato, trae una historia de vida también. Atrás de esa persona hay un niño, hay una niña herida,
que vivió circunstancias difíciles. Es una cadena. ¿Te acuerdas cuando te hablaba de la cuestión transgeneracional? Es una cadena. Tú dices, hay un culpable. En realidad hay un culpable. Vas a ir analizando y te vas a ir dando cuenta, como lo hacemos los terapeutas transgeneracionales, que no hay en dónde termina la cadena, no hay un origen real, porque a veces son 7, 8, 10 generaciones donde, por ejemplo, ese niño desde atrás, a lo mejor su papá no estuvo, a lo mejor fue un niño de la calle, a lo mejor fue un niño abusado, a lo mejor no estuvo en un lugar amoroso. Y atrás, por ejemplo, el papá de ese niño, a lo mejor también en su propia infancia, en su propia crianza, tuvo ese dolor emocional, tuvo también abuso, tuvo sufrimiento físico. No sé, quizás murió mamá, quizás fue un niño no querido en la familia, fue un niño excluido. Y así, si de verdad te das la oportunidad de analizar, de hacer ese árbol genealógico emocional e ir viendo circunstancias de vida y dolor de cada una de las personas, empiezas a entrar como en esa parte amorosa de la conmiseración, del perdón, del entendimiento, que es a final de cuentas lo que trabajamos los psicoterapeutas, sobre todo cuando lo hacemos desde esta parte sistémica de familia, desde esta parte transgeneracional. El reto para parar de sufrir es en un primer momento nutrirte de tu figura materna, de tu figura paterna, viendo sus historias de vida y tomando ya tu parte de responsabilidad. No puedes sanar o no puedes hacerlo diferente a ellos si en un primer momento no te das cuenta de hasta dónde estás implicada, hasta dónde estás implicado. Son circunstancias a veces muy complicadas que no tenemos explicación lógica, pero que sin embargo van dándose, te digo, generación tras generación, evento tras evento. Entonces, es necesario que tú analices un poquito tu propia historia de vida, analices a tu padre, analices a tu madre y puedas, hasta donde te sea posible, darles un buen lugar en tu corazón, tomarlos sin juicio y empezar de ahí a hacerte responsable. Esa es una partecita de la que estamos analizando el día de hoy, de la que estamos trabajando, pero hay otra parte también que desde esta pare de sufrir o de este tema que estamos revisando el día de hoy, muchas veces no se da esta desvinculación de papá o desvinculación de mamá, sino al contrario, se da un apego ya no sano, un apego enfermizo con nuestros padres. Eso tampoco nos ayuda a encontrar estabilidad. Debemos encontrar ese equilibrio. Decimos por ahí en cuestión de los mexicanos, a veces son dichos muy comunes, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Debemos de encontrar ese centro que nos dé el equilibrio. Cuando decimos tomamos demasiado de papá, tomamos demasiado de mamá, no nos estamos permitiendo tomar a nuestro ser adulto. Estamos desde ese niño interior lastimado, desde esa niña interior, buscando muchas veces su aprobación, buscando que nos miren o cargando, ayudándolos a cargar sus propias situaciones de vida. Y nos es difícil separarnos, independizarnos, hacerlo nuestro, porque siempre queremos estar como con ese cobijo, con esa mirada desde un adulto hacia nuestro niño interior. Eso tampoco facilita tu estabilidad, eso tampoco facilita tu felicidad y vas a encontrar muchos tropiezos en la vida. Para poder tomar a papá y a mamá, primero es importante desvincularnos de ellos, pero no desvincularnos desde el enojo, desde la rabia, desde el resentimiento, sino como hace rato te decía, desde esta parte de amor, de conmiseración, de perdón. Tomarlos, fortalecerte y empezar a fluir en la vida. Es parte de las estrategias que desde la terapia transgeneracional, desde la terapia sistémica, se empiezan a reconocer, se empiezan a tomar en cuenta. Yo te invitaría a que echaras como una especie de clavadito interior, que cheques, estoy demasiado apegado a mamá. Estoy cargando circunstancias de ella, de él que no me corresponden. Hay una parte muy fundamental que se dice, ellos son, en esta terapia, pues en esta misma sintonía de enfoque, ellos son los grandes, nosotros somos los pequeños. Papá, mamá pueden con sus circunstancias de vida y nosotros como pequeños estamos en nuestro lugar.
Hay un cuento muy, muy bonito, es el cuento de la reina y la princesa, por ahí en algún libro de Erik Erikson, que es un terapeuta de hace mucho tiempo. Él hablaba de la hipnosis, pero no en el sentido de la hipnosis como comúnmente conocemos, del diván y recostarte y estar como centrada en tu inconsciente y ni siquiera darte cuenta y sanar. No, es una hipnosis como de reestructuración mental. Entonces él contaba ese cuento a sus pacientes, como decimos vulgarmente, como para que les caiga el 20. Entonces el cuento de la reina y la princesa nos habla de este equilibrio entre padres e hijos, de este ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Te lo voy a contar así de rapidito. Érase una vez una reina que estaba bastante ocupada con sus obligaciones en el reino, porque pues en ese tiempo era tener que estar a cargo de los banquetes, recibir invitados, ir a viajes, estar en comunicación pues con otros reinos, y estaba muy saturada, tenía muchas actividades. Entonces le pide un favor a su hija que tenía, a la princesa, que tenía más o menos como unos 8 o 9 años. Le dice: hija, por esta ocasión nada más te voy a pedir un favor muy grande. Ando con muchas ocupaciones y no hay nadie más en quien yo confíe. Vamos a organizar una fiesta. Es una fiesta muy importante, entonces la voy a poner en tus manos. Sé que estás pequeña, pero veo todas las habilidades que tú tienes y sé que esto lo vas a sacar adelante lo mejor que se pueda. ¿Cómo somos los niños? Los niños regularmente queremos agradar a papá, agradar a mamá. Entonces, imagínate lo que fue para la princesa que su mamá le encargara esa tarea. Se sintió orgullosa: voy a ayudar a mi mami, quiero hacerlo lo mejor que pueda, porque ella no confía en nadie más que en mí. Y empieza la princesa: claro que sí, mamá. Hace su lista de invitados, el banquete, lo que van a tomar, quiénes van a ir, el vestuario que se va a usar, todo, adornos, decoración y demás. Y le sale excelente la fiesta a la princesa. Entonces la reina se relaja y dice: ay, ya tengo quien me ayude, ya tengo quien me eche la mano, porque pues era bien pesado para mí hacerlo todo. Por lo menos en este aspecto de dar esa imagen frente a la sociedad, pues mi hija va a estar a cargo. Y le dice: ¿sabes qué, hermosa? Como te salió todo de manera perfecta, te voy a dejar esta responsabilidad. Te agradezco muchísimo tu apoyo y sé que lo vas a hacer todavía mejor. La gente va a quedar encantada y mi imagen como reina va a quedar al 100. La niña en un principio se asustó, pero dijo: bueno, si mi mami me lo está reconociendo, sé que puedo y lo voy a hacer perfectamente. Entonces empieza la princesa, una fiesta, un banquete, una recepción, y así, saturadísima de actividades, centrada completamente en las actividades que la reina le estaba pidiendo, sacando todo al 100, y la reina pues siempre contenta. O sea, ya la reina estaba como acostumbrada a que siempre se hacían las cosas bien, porque su hija cumplía al 100 con lo que le estaba pidiendo. Llega un momento, después de tantos años, que la princesa se empieza a sentir muy cansada. Y entonces dice el simbolismo del cuento: va y compra una armadura. Porque en su interior decía: bueno, con una armadura me va a ayudar a soportar el peso, porque pues es un peso bastante fuertecito. Compra la armadura, se la pone y le sigue echando talacha día con día, a seguir ayudando a la reina con toda esa responsabilidad, hasta que llega un momento en que cuando ya se iba a bañar y se quita la armadura, ve que su piel está toda escamada, toda lastimada. Aún así se la vuelve a poner y sigue trabajando. ¿Qué es lo que va sucediendo? La princesa se va desgastando. En el cuento el simbolismo es físicamente, pero el desgaste desde este enfoque psicológico es un desgaste emocional, porque yo como adulta estoy haciendo esto. Voy y pongo la responsabilidad en alguien pequeñito, una responsabilidad grandísima que solamente yo como adulta podría. Y el que hacen los niños, la toman con tal de agradar, con tal de sentirse pertenecientes. Total que llega un momento en que ya ni siquiera la armadura se puede quitar la princesa. Y va con el sabio del reino y le dice: oye, sabio, lo que pasa es que mira, vengo a decirte, y le cuenta toda la historia. Ve, pues platícame, ¿no? Ahora es como el simbolismo del terapeuta. Si le cuentas al terapeuta: oye, fíjate, estoy sufriendo
Estoy bien lastimado, estoy bien dañado, bien dañada, ya no sé cómo hacerle, quiero parar de sufrir, ¿no? Entonces le dice el sabio, a ver, si logro entenderte. Y eso queda así como bien guardadito en el inconsciente, ¿no? De la princesa. Voy a entenderte esa parte en donde dice que tú le ayudabas a tu mamá por amor, que en un principio la carga no era tan pesada, pero que después se fue haciendo más y más pesada. Sí, así fue, que tuviste que usar una armadura, que viste que te estabas lastimando y que no importó, porque era tanto el amor que le tenías a tu mamá, tanta la lealtad, que pues seguiste, ¿no? En esa misma sintonía. Entiendo que ahora no te puedes quitar la armadura. Exacto, todo eso así como lo estás diciendo, sabio, así ha pasado. Ok, fíjate, por amor has hecho cosas que le correspondían a la reina. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, sabio. Yo lo único que te quiero preguntar en toda esta historia, y más que darte palabras y palabras y palabras como para sacudirte y que despiertes, con esta frase tú solita vas a entender lo que aquí está pasando. Tú has hecho todas, y le hace una lista, todas estas tareas de la reina. Tú dime, estas son las tareas de la princesa. Tú dime quién está haciendo las tareas de la princesa. Y el sabio ya no dijo nada. Y esa reflexión le quedó a la princesa y ahí acaba el cuento. ¿Qué nos quiere decir este cuento? Que estamos muchas veces cargando a papá, cargando a mamá, y no nada más la cargamos como lo hacía la princesa, ¿no? Ayudando, estando al pendiente, sintiéndonos como con esa necesidad de que nos miren, de que nos aprueben, sino que muchas veces estamos cargando a papá o a mamá en enojo, en resentimiento, en abandono. De todas formas así los cargamos, diciendo, córtame la pierna derecha, quítame las raíces derechas, porque ese señor que me hizo, que dejó, que... Y estamos con esa situación de carga. Así no vamos a poder encontrar estabilidad, así no vamos a poder encontrar felicidad. Va a ser un vaivén de emociones. Luego a veces también hacemos esta partecita de ayudar a cargar cuando decimos, es que mi papá le ponía unas golpizas a mi mamá y la dejaba moreteada y mi mamá no se podía ni parar. Yo no lo quiero porque hizo esto, hizo lo otro. Y entonces cuando en psicoterapia revisamos esa parte y decimos, ok, ese es el 50% de tu papá, su violencia, sus arranques, que posiblemente venga de esa historia de niñez, esa historia transgeneracional, posiblemente de un papá abusivo, de un abuelo abusivo, de un tatarabuelo, ¿no? Y que él se viene esos patrones de conducta, que jamás asistió a terapia, porque pues imagínate, si ahorita cuesta emocionalmente abrir nuestras emociones y asistir con alguien que nos acompañe, pues en otros tiempos era todavía más complicado. Ok, logras entender esa parte hasta donde es posible, te cae el clic, como cuando el sabio le dice a la princesa, y entonces, ok, sí es cierto, mi papá estaba enfermo emocionalmente, pero está también la otra parte. Tú como pequeñito, ¿crees que puedes cuidar y proteger a esa mamá, a ese lado izquierdo? O sea, tú te vas a poner a cargar con lo que mamá sufrió, con lo que la mamá la lastimó, con las golpizas, con... ¿Qué pasaba con mamá que no ponía un alto? ¿Qué pasaba con mamá que permitía? A veces les digo muy fuerte en la terapia y me dicen los pacientes, ¡ay, aquí dolió! Pues claro, de eso se trata, de dar una buena sacudida, porque les digo, dile a tu mamá, cierra tus ojos, imagina a tu mamá y dile, mamá, yo cuidándote, yo protegiéndote, yo llorando y desgarrándome por ti, y tú sigues con mi papá. Y tú después de 20, 30, 40 años sigues con mi papá. ¿Y qué caso tiene que yo me desgarre? ¿Qué caso tiene que yo te cargue? ¿Qué caso tiene que yo extienda las manos y deposites en mí todo tu dolor y yo por amor te ayude con eso que tú ya no puedes? Si no vas a resolver nada. No hay que juzgar a mamá, sus razones tendrá y volvemos a lo mismo. Va la abuela, va la bisabuela, va la tatarabuela, mujeres a lo mejor sumisas que creen que eso es lo correcto, con historias culturales, religiosas, valores, introyectos y demás, ¿no? Y va el análisis, pero en el presente, ¿quién es? Como incluso a veces como adulto, ¿quién es el que se debe de quitar de ahí? ¿Quién es el que debe de dejar de cargar la cuestión de papá y la cuestión de mamá?
salvo raros casos, es decisión propia estar juntos. Es decir, desde un principio. Antes se las robaban, por lo menos aquí en México, a caballo. Se las llevaban. Y órale, pues no quedaba de otra, ¿no? Y ahí sí era otra historia. Y yo les digo también a veces a mis pacientitas, cuando vienen como esa parte de victimez, y te robaron, te obligaron, te violaron, o sea, tú dime para entrar en contexto. Y resulta que la mayoría de los casos, el 99.99% es no. Yo decidí, o él decidió, o decidimos en conjunto, y he decidido quedarme, pese a las golpizas. Igual los hombres. Ay, esa mujer fuerte, también existe, maltratadora, que humilla, que lastima, que daña, y yo decido como hombre quedarme ahí. Y los hijos, o nosotros muchas veces cuando fuimos niños, cuando fuimos adolescentes, cargamos como la princesa con asuntos que no nos correspondían. Entonces, ahora nuestro deber es mirar a ese niño interior que estaba muy confundido como la princesa, que no sabía, cargo, no cargo, le ayudo, no le ayudo, es justo, no es justo. Es lógico que un niño o una niña se confunda, porque por amor hacemos muchas cosas. Pero ahora tú eres adulto. Yo estoy segura que la mayoría de las personas que me están mirando y que están interesados en parar de sufrir son adultos. Entonces, tú desde tu adulto es importante que sueltes asuntos de papá, que sueltes asuntos de mamá, que vayas hacia tu niño. Así como la princesa fue hacia ella misma, que veas esas raspaduras, esas heridas, esas escamas que traes en tu piel y que empieces a sanarlas. ¿Cómo vas a sanar? Entendiendo la situación de papá, entendiendo la situación de mamá. A veces no es sano estar en convivencia física o tan cercana con ellos por esas situaciones, por violencia, por alcoholismo, por drogadicción, por abuso sexual. Toma tu distancia física, pero haz el trabajo de esa distancia emocional, que es que ese niño se sienta nutrido por tu adulto, que se sienta cuidado por tu adulto. A lo mejor papás y mamá solamente pudieron dar la vida y estuvieron en sus embrollos y estuvieron ahí bien atorados. Y es más, a veces los pacientes dicen, ay, yo ya entendí, Zule, yo ya voy soltando, te voy a traer a mi mamá. Vuelves a cargarla, te voy a traer a mi papá. Vuelves a cargarlo. Deja que cada uno se vaya dando cuenta a su momento, a su proceso, que vaya abriendo sus ojitos, que se vaya quitando la venda de los ojos y que vaya avanzando a su propio ritmo en esa sanación, en ese parar de sufrir, en ese reencontrarse. Lo principal, te digo, nuestro reto es que el adulto cuide al niño. Ya, si lo llega a cuidar mamá, si lo llegó a cuidar papá, si logra ser mamá una mamá amorosa, si logra ser papá un papá presente, pues qué bueno. Pero si no, te toca a ti, ya no eres un niño para estar, mamá, ¿me amas? Papá, ¿me amas? Dejen de pelearse, papá, mamá, me lastiman. Esa situación de victimez y de atore no va a ayudar en nada, no va a solucionar absolutamente nada. Entonces aquí lo que cabe en cuestión psicoterapéutica, de crecimiento, de sanación, de desatore, es empezar a mirar tú como adulto a tu niño, reconciliarte con él, acompañarlo, validarle sus sentimientos, pero sobre todo no desvincularte de ese papá, no desvincularte de esa mamá, porque entonces cortas tus raíces. Es algo muy complicado, muy complejo. No sé si alcanzo a transmitírtelo, porque es esa partecita de sí me hago cargo ahora yo de mi niño, sí lo protejo, sí lo cuido, sí le limpio sus heridas, sí le pongo la cremita, sí lo consiento, sí lo abrazo, pero al mismo tiempo reconozco de dónde vengo. Porque si yo nada más en arrogancia digo, yo voy a mandar ya a hacer a un lado todo lo que me ha lastimado, principalmente de mi papá, de mi mamá, ya no los ocupo y empiezo yo mismo a cuidarme. Si lo hacemos desde la arrogancia, no vamos a poder encontrar esa estabilidad y va a ser peor el asunto, porque desvinculándonos repetimos historia y nos sentimos sin esa nutrición y sin ese cobijo. Entonces, tomo a mi niño, abrazo a mi niño, a mi niña, le doy el amor y la ternura que necesita, reconozco de dónde vengo, doy un buen lugar a papá, doy un buen lugar a mamá, analizo sus historias y llévate esa tarea, reviso mi árbol genealógico emocional, veo los abusos, los maltratos, las humillaciones, las desvinculaciones, las muertes, las tragedias, veo todo eso que hay atrás y que ellos lo vivieron y se fue transmitiendo y se fue repitiendo patrones
patrones, logro asimilarlo, logro perdonarlo y tomo la vida de ellos, tomo la vida de papá, tomo la vida de mamá y en honor a todas esas generaciones que hay atrás que me transmitieron la vida, lo hago lo mejor que puedo. Porque tú crees que la intención de papá, la intención de mamá no era hacerlo lo mejor que podían, simplemente no tenían las herramientas y antes menos. Digo, apenas esta cuestión emocional se está validando, se está tomando en cuenta. Ahora sí ya es más fácil ir al psicólogo y ya es como con más apertura decir, no puedo, estoy sufriendo, necesito que alguien me ayude, que alguien me acompañe, yo tomar las riendas de mi vida, pero que alguien esté cerca dándome ese empujoncito. Entonces es algo bastante complicado, bastante enmarañado, pero se puede lograr. Se puede lograr y esto que estamos grabando ahorita, esto que tú estás viendo, es una pequeña introducción de lo que vamos a continuar trabajando. Hay muchísimos temas, muchos actores, muchas circunstancias que no nos hacen encontrar esa paz, esa tranquilidad y bueno, hasta donde tú me lo permitas, hasta donde tú confíes, yo voy a estar aquí mes con mes transmitiéndote toda esta parte psicológica y ojalá te invitamos por ahí a darle un like, a poner un comentario, poner una sugerencia. Son temas muy interesantes que a veces los dejamos de lado, que a veces tratamos como nos visualizamos más en la cuestión física, con que me funcionen bien mis ojitos, mis riñones, con que funcionen bien mis piecitos, pero también esa parte emocional no hay necesidad de llevarla tan cargada. Se puede hacer más ligera, podemos decirte quita todo esto de tu maletín, no es necesario, llévatelo más práctico para el viaje porque la vida tiene sus vaivenes y hay que llevar las herramientas sumamente necesarias que se van a poder utilizar para que sea más práctico y más ligero tu viaje. Te agradezco la confianza, te agradezco que hayas escuchado hasta el final el video y por ahí nos leemos en cuestión de sugerencias, dudas, preguntas. Por ahí van a aparecer mis datos también por si quieres contactarme. Mandamos un abrazo, bendiciones y que todos se encuentren lo mejor que se pueda.